Hola a todos y a todas. Bueno, antes de iniciarnos con este módulo titulado Aprendizaje basado en proyectos, me gustaría presentarme. Mi nombre es Patricia Trujillo y llevo dedicada al mundo de la enseñanza aproximadamente unos 13-14 años. A través de esta formación conoceremos qué es el aprendizaje basado en proyectos o cómo bien identifican sus siglas el ABP, qué beneficios tiene y cómo diseñar e implementar esta metodología dentro del aula. Para ello me guiaré a través de un pequeño índice en el que he querido dividirlo en 7 bloques, por decirlo de alguna manera. Por un lado, cómo aprende nuestro alumnado. A continuación entraremos en una parte un poquito más teórica, hablando de qué es el ABP, cuándo surge, por qué nace y demás. En una tercera parte nos adentraremos en las fases del aprendizaje basado en proyectos, que he intentado crear una pequeña metáfora como si fuera un viaje o la preparación de un viaje. Por otro lado, llevaremos toda esa teoría a la práctica con un proyecto muy concreto que ha realizado mi alumnado durante los últimos 3 años. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la evaluación, fase fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y también, para finalizar, les he dejado un pequeño vídeo de Kim Robinson en el que nos anima a todos los docentes a iniciar esta revolución dentro del mundo del aprendizaje. También he dejado una diapositiva con una breve bibliografía, pero que podrán ampliar con un documento en el que podrán encontrar diversos recursos, ¿no? Por un lado, recursos para profundizar en la parte más teórica del ABP, recursos que pueden servirnos para inspirarnos con experiencias educativas prácticas y, por supuesto, recursos relacionados con las nuevas tecnologías para trabajar por proyectos. Bien, antes de comenzar con la parte más teórica, quise añadir este pequeño corto que podrán ver cuando ustedes deseen, en el que creo que recoge muy bien esta pregunta, ¿no? El ¿para qué educamos? Este cortometraje fue nominado a los premios Goya y se llevó bastantes galardones. Su directora, Manuela Moreno, en una entrevista hace algún tiempo, hablaba de que es un corto que se hizo tan viral gracias a los profesores. Y es que esta directora afirmaba que los profesores hemos utilizado este corto para que nuestros alumnos no se conviertan en las protagonistas del mismo, ¿no? La situación actual, este mundo en el que vivimos tan cambiante, que se mueve a una velocidad de vértigo, ha derivado en las generaciones de jóvenes una sociedad excesivamente desmotivada y que incluso llega a ridiculizar en ocasiones a quien quiere aprender, ¿no? Como bien se refleja en este corto. Hay que recordar y recordarles a nuestro alumnado la importancia de estudiar y que reconozcan sobre todo el placer de aprender y que se motiven por aprender y nunca perder esa curiosidad. Aquí les dejo el enlace para que puedan disfrutar del corto, dura unos 3 minutitos y la verdad que refleja muy bien todo este panorama que estamos viviendo. Bien, ¿cómo aprende nuestro alumnado? Es importante que el alumnado sepa que la educación va más allá de asistir al instituto o al colegio, aprobar exámenes o terminar la secundaria sin saber y sobre todo sin haber experimentado un aprendizaje real. Tenemos que tener muy claro que la educación actual sí es para la vida, pero no únicamente con un objetivo final, que sería conseguir un buen empleo, sino para afrontar la vida, ser tolerantes ante los fracasos, aprender a ser personas responsables y sobre todo ser conscientes del mundo que nos rodea. Por otro lado, es fundamental que tengamos en cuenta lo que ya hace algunos años Edgar Dale hablaba. Todos lo conocemos como el cono de aprendizaje, pero realmente su nombre real es el cono de la experiencia. Edgar Dale, en esta pirámide dividía las diferentes actividades que realiza el ser humano, ¿no? Una parte más de actividad verbal, otra parte más de actividad visual, por otro lado una actividad más participativa y por último la actividad pura.
dentro de todas esas actividades dividida a su vez en un aprendizaje pasivo y en un aprendizaje activo. Si esto lo llevamos al campo de la educación, quedaría de la siguiente manera. Escuchar, pues un alumno escucha a un profesor una media de un 5% de la totalidad de una clase. Leer, pues un 10%, ¿no? Ese aprendizaje a través de la lectura, pues lo captan en un 10%. Ver en un 20%, ver y escuchar en un 30%, decir y discutir, como por ejemplo mantener un debate o tener una discusión dentro del aula, un 50%, hacer, es decir, practicar haciendo un 75%, pero sobre todo enseñar a otros lo que diríamos o recogeríamos bajo los verbos decir y hacer ocuparía un 90%. Si esto es así, si el cono de aprendizaje de Edgar Dale sabemos que se estructura de esta manera, en la que el aprendizaje más activo proviene del decir y hacer o enseñar a otros, ¿por qué seguimos imitando el mismo modelo? En estas imágenes podemos ver un aula del siglo XIX y un aula del siglo XXI. Vemos que las diferencias son mínimas. Entre otras, podríamos hablar simplemente del color de la fotografía. No podemos tener a un alumnado que aprende sobre todo a través de lo visual, de las imágenes, del hacer, meterlo dentro de aulas como si fuera o estuvieran todavía en el siglo XIX. Por lo que el aprendizaje debe ser activo, nunca debe ser pasivo. Dicho esto, y entendiendo esta parte como algo fundamental para proceder a introducir en el aula lo que conocemos como metodologías activas, que es el ABP, ¿no? ¿Cuándo surge este aprendizaje basado en proyectos? Si hablamos desde un punto de vista mucho más teórico, el ABP hunde sus raíces en las escuelas de artes y oficios de Estados Unidos. Ya por el año 1918, Kilpatrick pone nombre a esta nueva visión del aprendizaje. Era profesor universitario y comienza a preocuparse no tanto por qué aprenden mis alumnos, sino cómo aprenden alumnos y alumnas, siendo consciente sobre todo de algo importantísimo, que el aprendizaje es mucho más eficaz cuando se basa en experiencias, ya que de esta forma el estudiante o la estudiante es parte del proceso de planificación, producción y comprensión de las mismas. Por otro lado, esta metodología se fundamenta en que cualquier trabajo de investigación debe estar basado en los intereses de los alumnos y alumnas para ser efectivo. Obviamente, siempre nos planteamos el hecho de, tenemos que seguir el currículo. Sí, pero no por ello podemos dejar a un lado los intereses del alumnado. Es obvio que si un alumno o una alumna está motivado, obtendrá unos resultados muchísimo más satisfactorios. Y no solamente un adulto también, ¿no? Si yo tengo un trabajo en el que cuentan conmigo, tienen interés, me piden opinión, me dejan hacer, yo iré a trabajar muchísimo más contenta y estaré mucho más satisfecha yendo diariamente a mi puesto de trabajo. Por lo tanto, si llevamos todo esto al ámbito académico, hablaríamos de que son los alumnos los dueños de su propio aprendizaje, así también como los encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar productos para resolver una cuestión planteada. ¿Cuál sería nuestra labor? Nos convertiríamos en un guía, en un acompañante, y estaremos ahí para apoyarles en todo el proceso y ofrecerles ese acompañamiento necesario para que la enseñanza y el aprendizaje tengan o lleguen a un buen puerto. El aula. El aula debe convertirse en un espacio de aprendizaje. He oído o he leído en más de una ocasión que el aula es el tercer maestro, ¿no? Es ese lugar en el que se desarrolla o donde tiene cabida todas estas nuevas metodologías. Desde sus inicios, el aprendizaje basado en proyectos ha ido evolucionando, convirtiéndose hoy en una metodología que nos permite, entre otras cosas, construir nuevos espacios de aprendizaje donde, como ya hemos dicho anteriormente, el protagonista absoluto de todo el proceso va a ser el alumnado. Es el centro de la acción. Y, por supuesto, el espacio. La organización es fundamental para que el aprendizaje sea mucho más significativo.
No se trata únicamente de cambiar la forma, sino de adecuar el espacio para que ese itinerario marcado por los docentes se desarrolle de una forma mucho más fructífera. Yo no puedo trabajar con aprendizaje basado en proyectos con los alumnos sentados de forma individual en cada uno de sus pupitres. Tendré que mover el aula, tendré, como dice King Robinson, que revolucionar el aula para que ese aprendizaje significativo pueda darse. Vamos a pasar ahora a los beneficios que aporta esta metodología y que iremos desgranando a lo largo de toda esta presentación. Por supuesto, tiene un carácter activo y participativo. Como ya he dicho en reiteradas ocasiones, son los alumnos los protagonistas y la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje es totalmente activo. Por otro lado, genera una actitud positiva ante el aprendizaje, porque los alumnos y las alumnas van a estar muchísimo más motivados. Si yo cuento con ellos y con ellas y les hago partícipe de su proceso de enseñanza, ellos van a tener una actitud muchísimo más positiva y de hecho va a hacer que mejore la convivencia dentro del aula. Por otro lado, genera una gran facilidad en la consecución de competencias. Tenemos un currículum muy marcado y sobre todo ahora cuando comience la nueva o se entre en vigor la nueva ley educativa, las competencias son fundamentales. No podemos seguir pensando que los alumnos y las alumnas son recipientes vacíos, que tenemos que llenar de conocimientos y que toda esa información luego la trasladen a una hoja de papel a través de un formato de examen, porque realmente no estamos llevando a cabo una evaluación competencial. Por otro lado, exige un gran dinamismo y esto provoca que se fomenten valores como la empatía, el respeto o la escucha activa, haciendo de esta metodología una metodología muy inclusiva, donde tiene cabida sobre todo los grupos heterogéneos, ¿no? Aprendemos todos de todos y todos tenemos algo que aportar. Rompe con esas clases convencionales que veíamos en las imágenes anteriormente citadas y hace desaparecer el rol del estudiante pasivo. Favorece, por supuesto, la interdisciplinaridad, es decir, el poder trabajar entre diferentes materias una misma temática y, por supuesto, promueve una cultura de trabajo colaborativo. Yo soy muy insistente en esta parte porque sí que es verdad que al alumnado en muchas ocasiones le cuesta trabajar por proyectos, o bien porque no están acostumbrados o porque no los hemos enseñado de esa manera. Y siempre les hablo de que el día de mañana, cuando decidan acudir a una entrevista laboral, pues van a tener que enfrentarse a entrevistas grupales en las que los van a poner a prueba, en las que van a medir su capacidad de escucha, su capacidad de empatía, su capacidad de respeto hacia los demás, ¿no? Al final, si los estamos preparando para la vida del mañana, no podemos seguir yendo en un camino tan diferente a lo que es el mundo real fuera del aula. En muchas ocasiones tendemos a igualar el aprendizaje basado en proyectos con el aprendizaje basado en problemas y también con el aprendizaje basado en retos. Es verdad que la base o la esencia es prácticamente la misma. Sin embargo, vamos a ver esas diferencias en la aplicación de los conocimientos adquiridos. Por un lado, en lo que se refiere al aprendizaje basado en proyectos, se desarrollan habilidades y competencias. La diferencia fundamental es que en el ABP trabajamos con problemas o situaciones reales y en el aprendizaje basado en problemas creamos situaciones ficticias, provocando con el ABP pues, un aprendizaje mucho más significativo. En este esquema que he recogido aquí, vemos cómo los aspectos comunes entre el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos son muchos, ¿no? Involucra a los estudiantes en tareas del mundo real, simula una situación profesional, se trabaja con muchísimas fuentes de información, hay una evaluación formativa y demás. Sin embargo, vemos que las diferencias radican en todo lo que tiene que ver con cómo se organiza y también en el aprendizaje autodirigido. Les dejo por aquí esta fuente que podrán consultar e ir viendo cuáles son las diferencias fundamentales. Por otro lado, aquí he recogido esta
tabla extraída del recurso web que tienen en este enlace del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el que diferenciaban en estas 3 columnas. La primera sería o hace referencia al aprendizaje basado en proyectos, la segunda al aprendizaje basado en problemas y por último al aprendizaje basado en retos. Y lo diferencian desde diferentes, valga la redundancia, aspectos, ¿no? Por un lado, lo que es el aprendizaje, el enfoque, el producto, el proceso y, por supuesto, el rol del profesor. Si nos fijamos en el aprendizaje, en el ABP, los estudiantes construyen su conocimiento a través de una tarea muy específica y los conocimientos adquiridos se aplican para llevar a cabo el proyecto asignado. Es decir, puede el docente haber dado una clase más magistral en la que el alumnado adquiera una información o retenga una información dada y esa información sea utilizada para generar posteriormente el proyecto. Sin embargo, en el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes esa información la adquieren a través de una investigación o un aprendizaje autodirigido, es decir, son ellos mismos los que buscan esa información, la ordenan para luego dar forma al conocimiento y resolver el problema planteado. En el aprendizaje basado en retos, los estudiantes trabajan con profesores y expertos, no solamente dentro de la comunidad educativa, sino también en el exterior. Es el propio reto lo que detona la obtención de nuevos conocimientos y recursos. Vemos que en esencia pueden parecer lo mismo, de hecho hay muchos docentes que utilizan las mismas siglas, pero sí que es verdad que hay pequeñas diferencias que tenemos que tener en cuenta. En este caso yo me voy a centrar en el aprendizaje basado en proyectos, por un lado porque es lo que más he trabajado y porque creo que también es lo más sencillo dado las características del día a día en la vida escolar. Seguramente ahora te estarás haciendo multitud de preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar a cabo el ABP al aula cumpliendo con el marco legal vigente, ese currículo? Por otro lado, seguro que ninguno de los alumnos y alumnas trabaja por igual. ¿Cómo mido el rendimiento de cada uno de ellos sin que algunos se queden fuera? Hay que trabajar por aprendizaje basado en proyectos todo el tiempo. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Bien, a partir de ahora voy a intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas y sí que me gustó muchísimo esta frase de Fernando Pessoa, que creo que recoge muy bien lo que vamos a ver ahora, ¿no? Él decía, los viajes son los viajeros, lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Vamos a adentrarnos ahora en las fases del aprendizaje basado en proyectos. Yo he querido tratar esta parte como si se tratara de un viaje, ¿no? A mí viajar me encanta y para mí es una de las mejores formas de conocer y aprender. He creado diferentes estaciones, ¿no? Pues lo que sería buscando los billetes, por otro lado organizando nuestro viaje, acudir al aeropuerto de salida, el viaje así en sí y por supuesto la llegada. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Ese momento en el que buscamos los billetes y encontramos esa motivación para realizar un viaje en el que seguro nos esperan grandes experiencias. ¿Cómo aplicamos esta metodología? Vamos a pasar a la acción. Podemos plantearnos este proceso como un viaje donde el aprendizaje y la adquisición de todas las competencias sean las fotografías que nos quedarán siempre para el recuerdo. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un tema relacionado con la realidad del alumnado, que les motiva a aprender y por supuesto que les permita desarrollar los objetos cognitivos por un lado y también competenciales del curso que estamos buscando trabajar. Por supuesto esto nos lo marca el currículum y es nuestro marco vigente y nuestro marco legal y al que tenemos que seguir fielmente. Pero los currículums son cada vez mucho más abiertos y nos dan una mayor libertad para realizar o implementar todo este tipo de metodologías. Después de haber elegido ese tema, tenemos que plantear una pregunta abierta que ayude a detectar los conocimientos previos que nuestro alumnado tiene sobre el tema. Y, por supuesto, les invita a pensar qué es lo que deben investigar. Cuando presentamos un proyecto,
para mí, sin duda, es una de las partes más importantes. Esa presentación del proyecto debe sorprender al alumnado. Estamos hablando de un alumnado que está acostumbrado a encontrar lo que quiere a golpe de clic y es muy difícil de sorprender. Sin embargo, si somos capaces de meternos en el papel, de ser grandes actores y actrices, porque al final parece que dentro de la docencia cada vez que damos una clase estamos representando una obra de teatro, seremos partícipes de encontrar y sorprender al alumnado buscando de esta manera su complicidad y romper sobre todo con la rutina y generar una gran curiosidad. La presentación de los proyectos debe ser muy dinámica. Yo posteriormente les enseñaré un proyecto que he llevado a cabo durante bastantes años y que además, gracias a haberlo realizado en diferentes momentos, me ayuda el feedback de mis alumnos a mejorarlo cada año, ¿no? Hay muchos profesores y profesoras que transforman los pasillos del colegio, pues recuerdo un año que dábamos la Edad Media y convertimos pues todos los pasillos, los llenamos de castillos medievales, estandartes, espadas, caballeros. Y durante esos días, pues parece que están sumergidos no solamente dentro del aula con ese profesor, sino que es el cole quien está viviendo y experimentando todo lo que tiene que ver con la Edad Media en ese caso. La presentación inicial del proyecto suele ir acompañado de esa comunicación del desafío o reto que nosotros lanzamos al alumnado y que se concreta, por supuesto, en un producto final que va a ser evaluable. ¿Es solamente evaluable el producto final? No, el proceso también debe ser evaluado. Bien, vamos a llevar esto que les acabo de plantear a un ejemplo práctico. Como les acabo de comunicar, lo primero es seleccionar el tema en base a los objetivos y el contexto curricular. Los proyectos han de ser planeados, diseñados y llevados a cabo de tal manera que el alumnado incorpore de una forma factual los contenidos y, por supuesto, los estándares de aprendizaje establecidos por la legislación educativa. En este caso, el tema que a mí me tocaba trabajar era la organización política de las sociedades. Y a partir de ese tema planteo a mis alumnos unas preguntas clave. Para obtener los conocimientos premios del alumnado podemos utilizar multitud de dinámicas, ¿no? Ahora les enseñaré alguna de ellas. Las preguntas, pues, ¿cuáles son los principales retos de la democracia en la actualidad? ¿Sabemos realmente cómo funciona nuestro sistema electoral? ¿El voto vale igual en todas las provincias? ¿Le gusta vivir en democracia o prefieren otro sistema político? ¿Puede ser una democracia legítima con exclusión? Estas eran algunas de las preguntas claves en las que yo fui viendo cuáles eran los conocimientos previos que mi alumnado tenía sobre la organización política de las sociedades. Nosotros ya habíamos trabajado a nivel teórico este tema y ahora íbamos a llevar toda esa teoría a la práctica. Para adquirir o para conocer los conocimientos previos podemos hacer una lluvia de ideas, podemos realizar algunas rutinas de pensamiento, podemos realizar un pequeño formulario, igual con los formularios de Google, hacer un pequeño debate abierto e improvisado o ofrecer al alumnado POSIT y posteriormente ir pegándolos en la pizarra para saber qué conocen ellos, ¿no? Muchas veces menospreciamos las capacidades de nuestro alumnado pensando que esto de ellos o sobre esto ellos no van a saber nada porque no les interesa, ¿no? Dentro de estas dinámicas se encuentran las rutinas de pensamiento. Por aquí les he dejado un enlace porque existen muchísimas y las funciones que ofrecen son muy variadas. Yo tiendo a utilizarlas muchísimo, tanto al principio de un proyecto como de una forma intermedia e incluso como una forma de evaluar. ¿Qué potencian las rutinas de pensamiento? Pues habilidades, desarrollan el pensamiento crítico, les permiten extraer hipótesis y algunas de ellas están estructuradas en diferentes pasos. Es decir, podemos utilizar una misma rutina para el principio, para un proceso intermedio y también para un proceso final. Pues bien, ya tenemos el tema, ya tenemos las preguntas, por lo tanto ya hemos captado o hemos comprado esos billetes y vamos a empezar a organizar nuestro viaje.
Dentro de la organización del viaje entraría la formación de equipos, los roles y, por supuesto, la definición de las tareas que darán pie a la creación del producto final. Estoy segura que uno de los grandes quebraderos de cabeza a la hora de trabajar por proyectos es el crear y formar los equipos de trabajo. Los grupos, por supuesto, deben ser heterogéneos y deben ser hechos por el profesor. Yo en muchas ocasiones consulto a otros compañeros y compañeras o a profesores que han sido tutores de ese grupo clase para que me ayuden a formar los equipos. No podemos hacer los equipos aleatoriamente, ni utilizando plataformas web que los haga a suerte, ni dando y repartiendo números, porque si no, realmente el trabajo en equipo no va a funcionar. Todos tenemos algo que aportar, por lo tanto, mientras más heterogéneos sean esos equipos de trabajo, mejor va a fluir el proyecto en sí. Para mí, y esto es una objeción mía, los equipos no deben estar formados por más de 4 personas, a no ser que haya unos roles mucho más específicos. Normalmente utilizo 4 roles: el rol del coordinador, el rol del portavoz, el supervisor y el secretario. Lo que hago es dar a la clase los equipos, como han quedado formados, y generalmente les entrego una plantilla que les he dejado también dentro de los recursos del ABP en ese documento adjunto, en el que ellos van a poner nombre a su equipo, un nombre relacionado, por supuesto, con el proyecto que estamos trabajando. Van a identificar qué rol ocupa cada uno de los componentes y, por supuesto, cuáles son sus fortalezas, ¿no? ¿Qué fortalezas tienen como equipo? Pues es una manera también de que hablen entre ellos, que se conozcan un poco si no han trabajado en otros proyectos juntos y, por supuesto, generar esa confianza para empezar bien el proyecto desde el principio. Ahora es el momento de explicarles el proyecto. Siempre me gusta explicarles el proyecto una vez he dado los equipos de trabajo, porque se generan pequeñas conversaciones, ¿no? Mientras estoy explicando, pues ya ellos van hablando, mira, pues a mí se me da bien todo lo que tiene que ver con la edición de vídeos, o a mí se me dan muy bien las expresiones orales. Entonces, si presentamos el proyecto desde que ellos y ellas ya están sentados como equipo, vamos a fortalecer todos esos lazos, ¿no? Algo fundamental dentro de la organización de este viaje son las rúbricas. Las rúbricas hay que entregarlas antes de comenzar a trabajar, porque es en la rúbrica donde van a figurar esos objetivos cognitivos y competenciales que los alumnos deben alcanzar. Tengo que darles la rúbrica antes de iniciar el proceso para que sepan qué es lo que yo voy a evaluar. No podemos dárselas al final, porque en cierto modo estaríamos como engañándoles, ¿no? Yo hago mucho hincapié con mi alumnado en este sentido, en el que les entrego la rúbrica y la leo con ellos y con ellas para que vean qué es lo que voy a evaluar y qué estoy entendiendo o que estoy intentando pedirles a través de esa rúbrica, ¿no? Hay multitud de rúbricas online y que podemos adaptar también a nuestros propios proyectos. Yo suelo dar una rúbrica por cada tarea que complemente el proyecto total. Llevando todo esto a la práctica, les voy a mostrar este proyecto titulado Crecemos en Democracia. Primero estuvimos viendo la parte más teórica a través de ese tema, la organización política de las sociedades. Hablamos de democracia, cuándo nace la democracia, cuándo nace la política en sí y trabajamos un poco a nivel histórico, ¿no? Todo este proceso. Una vez terminamos y ellos tienen pues, los conceptos claves para sumergirnos dentro de este mundo, empezamos con este proyecto. El proyecto se titula Crecemos en Democracia y esta es la presentación. Más adelante les he dejado el enlace por si quieren bichear e investigar un poquito en el proyecto en sí. Ya como vemos, la portada pues, es llamativa y siempre suelo poner un vídeo motivacional. En este caso, el proyecto
se basaba en la creación de diferentes partidos políticos, que ahora explicaré, y en un objetivo final que era crear unas elecciones dentro de nuestro centro educativo. Entonces pedí a la coordinadora de secundaria de nuestro centro que grabara un vídeo motivacional, ¿no? Para esto es importante que se meta en el papel. Ella dio un discurso, cual político o política, en el que animaba a los chicos y a las chicas a trabajar en este proyecto con las herramientas básicas de la democracia. En esa introducción, pues yo les pedía al alumnado o les afirmaba que iban a convertirse en ciudadanos de pleno derecho y que asistirían a unas auténticas elecciones dentro de nuestro gobierno, ¿no? Aproveché un poco el nombre del centro escolar y su traducción al inglés para crear ese Heidel Government, ¿no? Antes de llevar a cabo lo que sería la elección final, ¿no? Y el acudir a las urnas, pues asistimos a una campaña electoral. Creé estos carteles que podemos ver aquí para que el colegio fuera partícipe de que tercero de la ESO, que fue el curso en cuestión, estaba en elecciones y que estuvieran atentos a todas las publicaciones que se fueran realizando, ¿no? Colgué todos estos carteles por todo el centro escolar. Bien, a partir de aquí ya hemos embarcado, ¿no? Y estamos en esa puerta de salida para coger nuestro avión y dirigirnos a ese viaje fantástico y maravilloso que hemos organizado. Por lo tanto, 4 serían las escalas. Por un lado, la organización, por otro lado, la investigación, proyectar y crear, ¿no? Nosotros en la organización es donde les presentamos al alumnado un plan de trabajo donde se establezcan todas esas tareas y serán ellos los que decidan quiénes se encargarán de cada una. Yo siempre les insisto en que debe trabajar todo el equipo en la misma tarea a la misma vez, porque esto no se trata de un trabajo en grupo, sino de un trabajo en equipo. Ellos mismos se organizan, siempre les doy un organigrama con los días que vamos a trabajar, las sesiones que vamos a dedicar a este proyecto. Este proyecto en concreto fueron unas 10 sesiones de clase y ellos se organizan en ese calendario. A partir de ahí comienzan la etapa de investigación. En esta etapa fomentamos sobre todo la autonomía. Tienen que buscar, contrastar y analizar toda la información que necesitan para realizar el trabajo, ¿no? Aquí nuestro papel es orientarles y actuar, por supuesto, como guía. Para la investigación sí que es verdad que yo muchas veces les dejo enlaces, libros y demás para que no les cueste tanto, pero en muchas ocasiones ellos buscan por otros lados y la verdad que lo hacen bastante bien. A partir de aquí ya ellos tienen que recoger toda esa información para compartir sus ideas, debatir, elaborar ciertas hipótesis y estructurar la realización de las diferentes tareas. Y ya por último entraría toda la parte de dar rienda suelta a la creatividad y demostrar lo que han aprendido. En esta presentación es la misma que yo le dejo al alumnado. Están recogidas pues cada una de las tareas y cómo elaboramos todo este proyecto, ¿no? La primera tarea consistía en elaborar una ficha técnica del partido, ¿no? Yo dividí las diferentes clases en un total de 4 equipos y cada uno de ellos, la primera tarea, lo que tenían que hacer era ponerse un nombre, crear un cartel de propaganda o una ficha técnica de su propio partido, elegir un lema y, por supuesto, un logo que los identificara. ¿Cómo hice todo esto? Bien, previamente lo que hice para no entrar en cuestionamientos políticos ni tocar temas que pueden ser sensibles, saben que política y religión, pues bueno, son temas bastante sensibles a la hora de debatir. Yo creé 4 ideologías. Una de las ideologías era un partido ecológico, otra un partido científico, un partido humanista y un partido autoritario. Les di los principios ideológicos de cada partido y dividí cada uno de esos partidos entre los 4 equipos. A partir de ahí, ellos tenían que generar todas las tareas.
Por supuesto, no me metí en ámbitos a solucionar más allá de lo que es nuestro centro escolar. Es decir, les di 7 ítems sobre los que tenían que trabajar. Pues espacios de trabajo en el colegio, las asignaturas, el horario, el comedor, algún apartado que era más de propuesta libre y demás. Estas fueron algunas de las tareas que ellos hicieron. Se identifica perfectamente a qué partido corresponde cada uno, ¿no? Vemos que pues, aparecen con libros, pinturas y demás, lo cual hace referencia al Partido Humanista. El científico, de hecho se pusieron las batas blancas para hacerse la foto. El ecologista, que tenía uno de los lemas era cuidar el mundo es cuidar tu futuro. Y por supuesto el partido autoritario, ¿no? Que cree una educación mucho más tradicional y conservadora, y la verdad que el cartel era muy bueno. Para esta tarea, obviamente, les di una rúbrica específica que ellos podían encontrar dentro de esta presentación, que cuando termine el vídeo pueden acceder a ella perfectamente y verlo todo de una forma más minuciosa. Y tenían una tarea específica para evaluar lo que era esta parte, ¿no? Era el cartel y, en segundo lugar, la ficha técnica, donde tenían que hacer pues, toda esa propuesta. La segunda tarea era el programa electoral. Ese programa electoral fue en base a los principios que yo les di, ¿no? Pues el horario, cómo debían ser las comidas en el cole y demás. Partiendo de esos ítems, ellos tenían que defender bajo la ideología que yo les había ofrecido, pues las propuestas que su partido realizaba. Para esta segunda tarea también les ofrecí una rúbrica en la que evaluaba pues ítem como todo lo que tiene que ver con la creación de un tríptico, la utilización de las herramientas TIC, por supuesto toda la parte de gramática, ortografía y demás, y que se ciñeran a los principios del partido, porque había muchas veces que se iban un poco por cuestionamientos que no les tocaba a su partido, ¿no? La tercera tarea era el vídeo de la campaña electoral, la campaña en redes, ¿no? Cada equipo tenía que preparar un vídeo de no más de 1 minuto y medio, 2 minutos, en el que expusieran sus principios ideológicos para que el resto de la comunidad educativa acudiera a votarles, ¿no? Era la forma de convencer al electorado a través de esta campaña en redes. Cada uno de los vídeos fue publicado en el Twitter de nuestro colegio y posteriormente yo mandé cada uno de los enlaces a todos los cursos a través de la plataforma del Classroom para que pudieran verlos y fueran a votar de una forma consciente, ¿no? No únicamente yendo a votar porque mi hermana está en ese curso o mi hermana está en ese partido. Por lo tanto, ya llevamos 3 tareas. La primera tarea que fue los carteles, la segunda el programa electoral y la tercera el vídeo de la campaña. Por último, llegamos, ¿no?, al final de este proyecto y fue el día de las elecciones. Para ello, si se fijan en la imagen, todos los carteles de todos los partidos políticos de las diferentes clases fueron colgados durante varias semanas por todas las paredes del colegio, en los patios y demás. Preparé las diferentes papeletas donde recogía el nombre de cada uno de los partidos y la lista, por supuesto, de las personas que iban en cada uno de esos partidos y dedicamos una jornada a las elecciones en sí. Podía acudir toda la comunidad educativa. Busqué a unos voluntarios, cada uno de distintos partidos, para que fueran tachando en las listas a las personas que iban y acudían a votar, ¿no? Realmente fue una campaña en toda regla y sin duda es una de los proyectos que repito año tras año porque al finalizar el proyecto siempre realizo una encuesta de evaluación del mismo en el que ellos expresan pues qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que menos les ha gustado, propuestas de mejora y siempre intento añadir todo lo que ellos me dicen. Al final son ellos y ellas los que están viviendo esta experiencia y por lo tanto los que tienen más voz dentro de todo el proceso. Al final se lleva a cabo el día de las elecciones
y tras el recuento de votos anunciamos al partido ganador y el partido ganador acude al equipo directivo a presentar sus propuestas. He de decir que algunas de las propuestas que ha hecho algunos de los equipos de trabajo se han llevado a cabo, sobre todo lo que tiene que ver con la parte más de ecología, reciclaje y demás dentro del centro escolar. Bueno, en la presentación podrán ver de una forma mucho más extendida todo el proyecto. Tengo muchísimas fotos. Si quieren ponerse en contacto conmigo y preguntarme más dudas, no tengo ningún inconveniente. Ahora, la evaluación de este proceso, no solamente de este proyecto, sino de cualquier proyecto. ¿Cómo la debemos de llevar a cabo? Yo ya les comenté que para cada una de las tareas tenía una rúbrica concreta, por lo tanto, de ahí extraje 3 calificaciones. Por supuesto, siempre tengo una ficha de observación del día a día en el aula. El trabajo en proyectos no consiste en que ellos se pongan a trabajar y yo me pongo a trabajar en otras cosas. El rol del docente como guía debe ser muy activo. Acudir de equipo en equipo, preguntarles cómo van, qué necesitan, si surge alguna discrepancia entre los equipos, si surge algún problema, pues estar pendiente de todo eso, ¿no? Y yo para ello utilizo una ficha de observación en la que voy marcando y también es importante ver los días que faltan. Por supuesto que hay veces que hay alumnos y alumnas que se quedan atrás y a ese alumnado es al que hay que animar a seguir dentro del grupo. Al principio, cuando empecé a trabajar por proyectos, me costó muchísimo y me costaba sobre todo ser objetiva y ser justa con las calificaciones. Nos obligan a poner una nota numérica y por supuesto que ellos también se preocupan por esa calificación, pero hay que ser muy rigurosos a la hora de evaluar todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Por supuesto, hay calificaciones que son comunes, pues las entregas de las diferentes tareas era una nota común para todo el equipo. Sin embargo, la tarea del vídeo, como evaluaba más la expresión y la comunicación oral, pues fue una calificación individual. Para hablar de evaluación, siempre me gusta centrarme en este ciclo de evaluación que habla del learning by doing, ¿no? Aprender haciendo. Anare Boledog cita 7 puntos de este ciclo de evaluación. La primera, que es la definición del objeto de aprendizaje, la construcción de los indicadores y de los criterios, los instrumentos para evaluar, la implementación de la clase, la aplicación del instrumento y las diferentes evidencias, la sistematización de las evidencias y, por último, la toma de decisiones. Una de las herramientas de evaluación que creo que mejor funcionan es el diario de aprendizaje. Siempre en todos mis proyectos utilizo esta herramienta porque me aporta muchísima información de cosas que a mí se me escapan en el aula. Y lo que creo es un documento digital que comparto para cada uno de los equipos de trabajo y cada día ellos van mostrando qué han hecho, ¿no? Qué han hecho, dónde deben mejorar, si ha surgido algún tipo de inconveniente, si han avanzado, si por el contrario ha sido un día mucho más lento. Existen multitud de herramientas de evaluación y dentro del documento de recursos pues les he dejado muchísima información sobre este tema, ¿no? En el momento de evaluar siempre surgen esas discrepancias, ¿no? Ya que no es lo mismo evaluar que calificar. En las metodologías como el aprendizaje basado en proyectos es necesaria que la evaluación sea realizada por todos y todas, ¿no? Por todos los viajeros, siguiendo con la metáfora con la que hemos iniciado este módulo. Y, por supuesto, ¿dónde entraría el profesor, el equipo docente que está inmerso en ese proyecto, el alumnado? Es decir, todas las personas tenemos algo que aportar, ¿no? Pues la evaluación al final no deja de ser una reflexión sobre el aprendizaje. No etiquetar únicamente a nuestro alumnado a través de una calificación numérica. La implementación del ABP
permite, como hemos visto, que se puedan diseñar los temas e itinerarios de aprendizaje con mucha más libertad. El producto final ya no es lo único importante, sino que también son relevantes el proceso de aprendizaje. Recordemos que al principio comenzamos este módulo hablando de la educación si es para la vida, ¿no? Y si la educación va a consistir únicamente en calificar numéricamente, hay ahí algo que está chocando y que no va a funcionar, ¿no? Debemos profundizar y desarrollar todas esas competencias clave. Si tenemos en cuenta esta premisa, vemos que la calificación no debe ser la única herramienta de evaluación, es una más de todo el proceso y para ello debemos utilizar 3 tipos de evaluación: la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, ¿no? Cerraríamos ese circo de evaluación con estas 3. ¿Utilizo todas en todos los proyectos que hago? En la gran mayoría sí, sobre todo porque me ayuda a ser mucho más justa a la hora de poner esa calificación numérica. Cuando hablamos de heteroevaluación, es aquella evaluación realizada por el docente, ¿no? O la docente. Es la forma más sencilla y es la que realizamos a través de esas rúbricas. También se pueden utilizar otro tipo de instrumentos, pero la verdad es que a mí las rúbricas me funcionan muy bien, creo que son muy claras y que pueden servir muchísimo a nuestro alumnado. Esta rúbrica, como ya dije anteriormente, debe ser entregada desde el principio del proceso y no tiene por qué ser únicamente un único profesor el que realice esta heteroevaluación, ¿no? Puede también enganchar a colegas del departamento y que nos ayuden a calificar. Seguramente muchos estarán diciendo, yo es que el tiempo no me da, es muy complicado, pero les aseguro que sí se puede, ¿no? Y al final contagiar al resto del equipo docente es fundamental para seguir dentro de esta dinámica de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la coevaluación, la realizada entre iguales, ¿no? Muchas de las cosas que pasan en el día a día aplicando estas metodologías en el aula se nos escapan, como dije antes. La coevaluación es una herramienta fundamental para conocer la implicación de cada estudiante. Y créanme que la sinceridad que muestra el alumnado en este tipo de evaluación es increíble, ¿no? Ellos mismos son capaces de ver lo que han hecho los demás sin entrar a juzgar, sino simplemente quedándose en una postura de, oye, pues este compañero o esta compañera ha hecho esto muy bien, sin embargo, le ha faltado un poco más de implicación o involucrarse más en otro tipo de tareas, ¿no? Podemos hacer este tipo de coevaluación o bien a través de cuestionarios, formulario creado por un formulario de Google, dianas de evaluación donde colorean y miden cada uno de los logros de aprendizaje de sus compañeros, o una reflexión guiada, ¿no? A partir de una serie de preguntas, pues que ellos reflexionen sobre la evaluación del equipo en sí. Y por último, la autoevaluación, que como su propio nombre indica, es una evaluación a nivel individual. Nos da muchísimas pistas sobre el aprendizaje y también de las competencias adquiridas. Y por supuesto nos sirve como feedback, ¿no? Antes, cuando comencé a trabajar por proyectos, nunca realizaba los feedback y es verdad que siempre me faltaba algo, ¿no? Cuando empecé a hacerlos, me ha servido muchísimo para mejorar la creación de los proyectos, sobre todo porque los alumnos son muy responsables dentro de este aspecto y muestran una gran sinceridad, ¿no? Es una estrategia también para aprender a valorar y reflexionar sobre su propia implicación y el trabajo. También les dejo siempre un apartado para que me evalúen a mí como docente, no solamente el proyecto, sino mi papel como guía desde un principio. Bueno, les he dejado esta infografía. Aula Planeta es sin duda uno de las páginas web fundamentales para introducirnos dentro de este mundo de metodologías innovadoras. Y en esta infografía hacen un breve resumen de todo lo que
tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Inicia pues en ese punto de partida, eso que nosotros hablábamos, la organización de nuestro viaje o la búsqueda de billetes, donde debe haber un tema principal, una pregunta inicial y ver las ideas previas del alumnado. Por supuesto, el segundo paso sería la formación de los equipos, la definición de los roles, el producto a desarrollar, qué hay que saber, ¿no? Esos objetivos de aprendizaje, la organización y planificación, el intercambio de ideas, la búsqueda y recuperación de información, análisis y síntesis, el taller y producción, la presentación del proyecto, por supuesto, que es una parte fundamental. Esto no puede quedar solamente en unas tareas que corrige el docente, sino que ellos deben mostrar al resto de sus compañeros y compañeras. La colaboración, parte fundamental dentro de todo este proceso. La respuesta colectiva a esa pregunta inicial y, por supuesto, la evaluación y autoevaluación. Esto, o esta carrera de fondo, nos va a llevar a ese aprendizaje significativo que todos los docentes y las docentes pretendemos conseguir, ¿no? Al final, es verdad que dentro del aprendizaje basado en proyectos hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo, pero merece la pena. Y es verdad que en el día a día, en la vida escolar, al final es una vorágine, no paramos, tenemos todo lo que tiene que ver con la burocracia, pero merece la pena y creo que convertimos esos espacios de aprendizaje en aulas con alumnos y alumnas mucho más felices. Como les dije en un principio, les dejo este vídeo de Sir Ken Robinson en la que plantea un cambio radical en la educación, ¿no? Para pasar de esas escuelas estandarizadas a un aprendizaje mucho más personalizado, creando de una manera u otra las condiciones para que pueda florecer sobre todo el talento natural de las niñas y de los niños, ¿no? Es una charla bastante conmovedora y también divertida porque es un señor bastante carismático y que la recomiendo no solamente para el personal docente, sino también proponérsela al alumnado, ¿no? Y ver qué opinan ellos sobre lo que se comenta en este vídeo. Bueno, por mi parte, nada más. Espero haber sido clara. Sé que es demasiada teoría, demasiada información, pero creo que con todos los enlaces que les he dejado en la presentación podrán sumergirse e intensificar el conocimiento sobre esta metodología y, por supuesto, con todos los recursos que les he podido dejar en ese documento adjunto, que espero que les sirvan, los utilicen y animarles, por supuesto, a utilizar este tipo de metodología porque les aseguro que merece muchísimo la pena. Quería terminar con este extracto de Conor Gabel y Gallagher, que son pedagogos y profesores, en el que hablaban del contexto cooperativo, ¿no? Y hablan de que el contexto cooperativo, comparado con el competitivo y el individualista, mejora sustancialmente unas actitudes positivas y una mayor atracción interpersonal hacia el alumnado, diferente como ponen en evidencia distintas investigaciones, ¿no? Esto no es algo que yo hable y diga que bien es trabajar por proyectos, ¿no? Esto es algo que se lleva estudiando desde hace muchísimo tiempo, sobre todo desde el campo de la neuroeducación y que pues nos ayuda realmente a convertir las aulas en espacios reales de aprendizaje y preparar a esas generaciones futuras, sobre todo porque van a ser los que el día de mañana guíen nuestras vidas y pues yo prefiero tener una sociedad responsable, empática, educada en valores, coherente, respetuosa y demás. Y creo que todos esos valores se pueden trabajar a partir del aprendizaje basado en proyectos. Aquí una pequeña bibliografía que uno de los libros que sí que recomiendo es este último, el de Vergara, que se llama Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos y que además es un libro que está y se encuentra online de forma gratuita, que fue publicado por la editorial SM. El resto de apuntes bibliográficos, como bien les dejo por aquí, y recursos los pueden encontrar
en ese documento adjunto. Por mi parte, nada más. Por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y a la Fundación Farray, al proyecto EDIC, por contar conmigo para estas formaciones. Espero haber sido clara y por lo menos crear cierta curiosidad por toda esta metodología. Cualquier cosa pueden contar conmigo, aunque hay muchísimos profesionales. Nada de lo que he dicho aquí es creación propia, todo ha sido pues estipulado y organizado por todas esas formaciones a las que he acudido, de grandes profesionales que llevan muchísimo más tiempo que yo metidos en este mundo. Y nada más. Un abrazo y nos seguimos viendo.